Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la clase número 6 de Física del CBC para Exactas e Ingeniería. En la clase de hoy vamos a seguir con los movimientos circulares. En particular, vamos a ver movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? En el último bloque de la clase pasada, habíamos definido lo que era la aceleración tangencial, lo que era la aceleración angular, y habíamos hablado del vector aceleración cuando el movimiento no es MCU. ¿Sí? Te sugiero que si no lo viste o si te quedó colgando, pares este video y vayas a ese otro video. Es el último bloque de la clase pasada, ¿sí? Porque voy a arrancar desde ahí. Bueno, un movimiento circular uniformemente variado es un movimiento en el que se verifican las siguientes dos condiciones. La primera es que la trayectoria es una circunferencia, es decir, el radio es constante. Y la segunda condición es que el módulo de la aceleración tangencial se mantiene constante independientemente del intervalo de tiempo en el que la calculen. ¿Sí? Recuerden que la aceleración tangencial, el módulo, se lo definía como la variación del módulo de velocidad tangencial dividido el intervalo de tiempo. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en el video de la clase pasada. Ahora, acá te hago la aclaración de que si esto se mantiene constante en el tiempo, la aceleración angular también se va a mantener constante en el tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a ver esa relación. Por lo pronto, déjenme partir desde acá. Ustedes sabían que la aceleración angular era la variación de velocidad angular en el tiempo. ¿Sí? Esa era la aceleración angular media. Bueno, en un MCV eso es constante, así que directamente lo llamo gamma. ¿Sí? Sin media ni nada. Entonces, gamma en un MCV lo puedo definir como la velocidad angular en algún instante que a vos te interese, menos la velocidad angular, por ejemplo, en el instante inicial, dividido el intervalo de tiempo que se corresponde con esta variación de velocidad angular. ¿Sí? Y eso es constante. ¿Está bien? Al igual que en un MRV. Bueno, ¿te acordás que en MRV yo de esta expresión deducía una ecuación horaria de velocidad? Bueno, salteándome todo eso para no aburrirte, déjame hacerlo directamente. De acá puedo obtener una ecuación horaria de velocidad angular en función del tiempo. ¿Sí? Fíjate, omega 0 y t 0 son constantes de movimiento y gamma es constante en un MSV. Así que acá me construí una función que me dice para cada instante t que ustedes quieran cuánto vale la velocidad angular en dicho instante. ¿Sí? Bueno, esto recibe el nombre de ecuación horaria de velocidad angular en un MSV. ¿Está bien? Mírenla con detenimiento y fíjense que es igual a la ecuación horaria de velocidad en un MRV. Te las puse acá en las ecuaciones, mira. La ecuación horaria de velocidad era una función lineal, ¿sí? Esta ecuación horaria de velocidad angular es una función lineal. La pendiente era la aceleración. Acá la pendiente es la aceleración angular. ¿Ves que es básicamente la misma expresión funcional? Bien. Nada más que en este caso, en lugar de llamar velocidad, estamos hablando de la velocidad angular. Y en lugar de llamar aceleración, esta es la aceleración angular. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjate que hay mucho parecido entre un MSV y un MRV. ¿Sí? Así como en el MRV la posición era una función cuadrática, la posición angular o ángulo barrido en el tiempo también va a ser una función cuadrática. Se va a parecer mucho a esto. ¿Sí? Nada más que en lugar de hablar de x de t, vamos a hablar del ángulo barrido, de tita. ¿Sí? En lugar de hablar de v0, voy a estar hablando de omega 0. Y en lugar de hablar de aceleración, voy a hablar de gamma, de aceleración angular. Pero es la misma expresión y se demuestra igual que como habíamos demostrado esta, con el área bajo la curva o integrando también. ¿Sí? Entonces, te pongo directamente la expresión, ¿está bien? Porque ya sabemos cómo llegar a ella. ¿Sí? Tita de t, el ángulo barrido en un cierto instante de tiempo, va a ser igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por t menos t0 más un medio de gamma por t menos t0 cuadrado. Es la misma función que esta, pero con componentes angulares. ¿Sí? Esta expresión recibe el nombre de ecuación horaria del ángulo barrido o de posición angular,
en un MSV. ¿Sí? Acordate que en los movimientos circulares es muy usual que nosotros midamos las posiciones según el ángulo barrido. ¿Sí? Bueno, entonces, estas dos son las ecuaciones horarias de un MSV, igualitas a las de un MRV. ¿Está bien? Valen las mismas observaciones que hacíamos acá con los gráficos, por ejemplo. ¿Está bien? Esto es una función lineal, esto es una función cuadrática, va a ser feliz o triste según gamma, esta va a ser una recta creciente o decreciente según gamma, según cómo sea gamma, ¿sí? Hay algunos cuidaditos que tenemos que hacer acá, ¿sí? Pero puedo tener un MCUA, eso va a depender del signo de gamma y del signo de omega, ¿está bien? Eso también tiene consecuencias acá, ¿está bien? Lo veremos en los ejercicios, ¿sí? Bueno, algunos comentarios, observaciones que, bueno, que lo hacen distinto de los MRV, ¿sí? La primera es, la clase pasada yo te adelanté, te había definido qué era la aceleración tangencial, te había definido lo que era la aceleración angular, y te había mencionado que hay una relación entre esas dos magnitudes, ¿sí? Bueno, vamos a ver esa relación. Te recuerdo que la aceleración tangencial media, que en un MSV es aceleración tangencial directamente, era la variación de velocidad tangencial dividido el intervalo de tiempo en el que hago esa variación, ¿sí? Y la variación de velocidad es velocidad en algún instante menos la velocidad inicial, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, eh, andate a la clase pasada y fíjate que había una relación entre velocidad tangencial y velocidad angular, ¿sí? La relación de módulos que te había presentado. La velocidad en un instante cualquiera siempre se puede escribir como la velocidad angular en ese instante multiplicado por el radio, ¿sí? La velocidad inicial tangencial, ¿cuál va a ser? La puedo escribir como la velocidad angular inicial multiplicado por el radio, ¿sí? Dividido el intervalo de tiempo. Fíjate que de acá puedo sacar factor común R, déjame sacarlo de factor común, y me queda la variación de velocidad angular dividido el intervalo de tiempo. ¿Y esto qué es? Es justamente gamma, ¿sí? O sea que la aceleración tangencial me queda igual a gamma por R. ¿Está bien? El módulo, ¿no? Por eso yo te decía, si la aceleración tangencial tiene módulo constante, como el radio es constante, entonces gamma tiene que ser constante en un MSOB. ¿Sí? Yo sé que son muchos nombres y que esto es un trabalenguas, pero bueno, hacete un buen resumen de esto. ¿Sí? Segunda observación. La clase pasada habíamos visto que sea un MSU o sea un MSV u otro tipo, el movimiento, el cuerpo, digo, tiene aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque el vector velocidad cambia de dirección punto a punto. Y la responsable de ese cambio de dirección era justamente la aceleración centrípeta. ¿Sí? Bueno, el módulo de la aceleración centrípeta se va a calcular así, como ya habíamos visto antes, como lo demostramos. Omega cuadrado por R. ¿Sí? Ahora, mirá bien con atención esta expresión. El radio vos sabés que es constante, ¿sí? Pero en un MCV, ¿qué pasa con omega? Omega cambia en el tiempo, ¿sí? De hecho, hay una ecuación horaria que te dice cómo cambia omega en el tiempo. Entonces, en este caso, omega no es constante en un MCV. Va aumentando o va disminuyendo según cómo se ve el movimiento. Y si omega cambia con el tiempo, la aceleración centrípeta no solamente cambia de dirección, sino que además cambiará en módulo. ¿Está bien? Entonces, tengan mucho cuidado porque la aceleración centrípeta en un MSV hay, pero es variable, no es constante en módulo como pasaba en el MSU. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. En el MRU, cuando vimos movimientos rectilíneos, la gran característica era que la aceleración es constante. Bueno, en un MSV eso no es cierto. La aceleración no es constante, ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la componente centrípeta del vector aceleración
cambia con el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. El vector aceleración no es constante en un MSV, ni en dirección, ni en módulo. ¿Qué cosa es constante en un MSV? El módulo de la aceleración tangencial. Y por lo tanto, la aceleración angular. ¿Sí? Acordate, te lo vuelvo a repetir. El vector aceleración no es constante ni en dirección ni en módulo en un MSV. Lo que es constante es la aceleración tangencial, el módulo. ¿Sí? Y por lo tanto, gamma. Bueno, tercera observación, vamos a ver las unidades. ¿Sí? La unidad de gamma se obtiene haciendo una unidad de velocidad angular dividido una unidad de tiempo. Omega se medía en 1 sobre segundo. Y si lo dividen con segundo, eso les va a quedar 1 sobre segundo cuadrado. Gamma se mide en general en 1 sobre segundo cuadrado. ¿Sí? O segundo a la menos 2. Cabe eh, la misma aclaración que antes. Hay algunos que ponen radianes sobre segundo cuadrado. Eso no está del todo bien. ¿Sí? Yo voy a poner así, 1 sobre segundo cuadrado o segundo a la menos 2. ¿Está bien? Bueno, esto es más o menos todo lo que quería charlar. Ahora vamos a hacer ejercicios. Te adelanto un ejercicio que vamos a ver ahora. Uno un poco largo que vamos a desarrollar el próximo bloque. Te sugiero que lo copies. Pero bueno, lo hice largo como para que salten muchas cosas para ir aclarando. ¿Sí? Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo bloque y vamos a resolver este problema.